La Ventana, con Carlas Francino. Wait for your call, love. Call never came. I'm ready to fall, love. Ready to claim. I'm ready for it all, love. Ready for the pain. Meet under sun. Meet me again. Este próximo domingo hay elecciones. Bueno, eso lo sabemos todos, 23 de julio, fecha poco usual, muy bien. Lo que seguramente mucha gente no conozca o no sepa es que ese mismo día 23 de julio se conmemora, se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, que es una fecha que arrancó en 1986 cuando se prohibió internacionalmente su caza. Estaban en ese momento al borde de la extinción. Solo en el último siglo se han cazado más de 3 millones de ballenas. Y luego es verdad que países como Noruega, como Japón, incluso Islandia en parte, han buscado algunos recovecos, algunas grietas en la ley para seguir con esa práctica, ¿no? Pero por eso organizaciones como Greenpeace o WWF continúan exigiendo su protección definitiva. Así que hoy hablamos de ballenas, pero vamos a hablar en concreto de la más famosa del mundo, de la historia. Vamos a hablar de Moby Dick, y más en concreto de su autor. El norteamericano Herman Melville es el protagonista de una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Nunca pensé, Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Nunca pensé que las ballenas nos conducirían al universo epistolar que tratamos de vez en cuando aquí en La Ventana, pero es verdad, Moby Dick se publicó en 1851, es una novela cargada de metáforas sobre el ser humano, considerada una de las grandes obras maestras de la literatura universal. ¿Y cómo nos conecta con las cartas? A ver. Sí, por cierto, que Melville no pudo disfrutar de ese éxito. En vida no, para nada. Y incluyó en Moby Dick detalladas descripciones sobre la caza de ballenas porque trabajó como marino en barcos balleneros de la época. Había crecido en un hogar privilegiado de Nueva York, muy creyente, de ahí la gran presencia de alegorías bíblicas en sus libros, pero su padre se arruinó y falleció, así que cuando fue mayor de edad tuvo que embarcarse para ganarse la vida. Recorrió durante 4 años el Atlántico y los mares del sur, y para recrear sus viajes podemos sumergirnos en sus cartas. Se conservan aproximadamente unas 300 del autor y más de una docena están publicadas en España por una pequeña editorial de Segovia llamada La Uña Rota. Nos permiten viajar en el tiempo. El barco se balanceaba y a veces entraba tanta agua que arrasaba con todo cuanto se encontraba por delante. De repente, el tío Tom vio caer algo antes de oír un golpe tremendo. Frente a él había un marinero muerto. Se había caído de uno de los mástiles y murió al instante. Luego el tío Tom, como capitán, rezó una oración y a una palabra suya, los marineros que sostenían la tabla la ladearon. Y de inmediato el cuerpo resbaló hacia el tempestuoso océano. Así es como se sepulta en el mar a un pobre marinero. La tormenta duró alrededor de 40 o 50 días. Ahora vuelve a hacer buen tiempo y hace sol. El otro día vimos un ballenero. A bordo había 8 o 10 salvajes. El capitán del ballenero los había contratado en una isla llamada Roratonga. Quería que, cuando cazaran la ballena, los ayudaran a subirla al ballenero. Cuando lleguemos a San Francisco, echaré esta carta en la estafeta de correos y la recibirás dentro de 25 días aproximadamente. Vaya testimonio, ¿eh? Sí. Tormentas de 40 días, muertes en el barco, sepelios inmediatos. Bueno, has dicho 300 cartas, que ahora que no escribimos nunca cartas, nos pueden parecer muchas,
pero tampoco son tantas, ¿no? Si las comparamos, pues yo qué sé, con otros autores, ya que estamos en literatura, pues Galdós, por ejemplo, de Galdós se conservan creo que más de 1000, ¿no? ¿Son? Sí, ya hablaremos de ellas aquí. Y en general se ha perdido mucho material, muchos documentos relacionados con Melville. Quemaron sus manuscritos incluso porque lo consideraban poco trascendente. Pues esto que acabamos de escuchar era maravilloso. Es maravilloso, escribe genial. Él comenzó con la escritura a raíz de que en uno de esos viajes lo secuestraran. Fue capturado en las Islas Marquesas por los Taipi, que era una tribu caníbal de los mares del sur. Afortunadamente no se lo comieron y después de un mes lo vendieron a otro barco. Terminaría encarcelado por amotinarse. Vagabundeó por distintas islas. Cuando regresó, tras casi 4 años de viaje y al ver que sus vivencias despertaban interés, se animó a escribir un libro para contar sus aventuras titulado Taipe y que sería su libro más vendido en la época. Le abrió las puertas de los círculos literarios, se casó con la hija de un juez y se dedicó a escribir. Antes de concebir Moby Dick ya había publicado 5 novelas. Era verano cuando se enfrentó a la ballena, título inicial del libro, y tenía 32 años. Se había refugiado con su familia en una granja en el campo buscando tranquilidad. Tengo una especie de sensación de mar aquí en el campo. Ahora que el suelo está cubierto de nieve, miro por la ventana por la mañana cuando me levanto como lo haría por la portilla de un barco en el Atlántico. Mi cuarto parece el camarote de un barco, y por las noches, cuando me despierto y escucho el viento aullando, casi imagino que hay demasiada vela en la casa, y será mejor que vaya al techo y aparejo en la chimenea. De este periodo, Carlas, destacan también las cartas que compartió con el escritor Nathaniel Hawthorne, autor de títulos como La letra escarlata, y que ya estaba considerado uno de los mejores escritores de Estados Unidos. Vivía en otra granja a 9 kilómetros de Melville, que lo visitaba con frecuencia. Hablaban y bebían hasta altas horas de la madrugada. Su amistad es una de las más estudiadas de la literatura. Se ha especulado incluso si pudieron tener una relación. Melville le dedicó Moby Dick y hasta le propuso escribir en una serie de cartas una novela sobre una historia real que le habían contado de una mujer que rescató a un náufrago. Añadió un posible desarrollo de la historia que nos permite descubrir cómo era su proceso creativo. La historia jamás vio la luz y compartió con su querido amigo los detalles de su querida ballena que se estaba cociendo en el fuego del infierno. En una semana más o menos, me voy a Nueva York a encerrarme en una habitación de un 3er piso y matarme a trabajar en mi ballena. No se me ocurre otra manera de terminarla. Esa atmósfera silenciosa de paz y tranquilidad en la que crece la hierba, bajo la cual todo escritor debiera crear, rara vez, me temo, la consigo. Al final acabaré exhausto y pereceré como un viejo rallador de nuez moscada. Soy propenso a la alegría y por consiguiente escribo con tristeza. Ojalá tuviera en casa algo de ginebra. Pero hablaba de la ballena. Como dijo el pescador, estaba aturullada cuando la dejé hace 3 semanas. En cualquier caso, la voy a agarrar de la mandíbula, dentro de no mucho, y acabaré con ella de algún modo u otro. ¿Desea que le envíe una aleta de la ballena a modo de muestra del espécimen? La cola no está hecha todavía del todo, aunque ni el mismísimo fuego del infierno la habría cocinado antes. Este es el lema del libro. El lema secreto. Ego non baptizo te in nomine. Deduzca el resto usted mismo. El final de esta carta es buenísimo porque le está revelando parte del lema secreto del libro. Es decir, te bautizo no en el nombre del Padre, sino en el nombre del diablo, que es la frase que utiliza uno de los personajes para bautizar, entre comillas, al arpón con el que pretendía cargarse a Moby Dick, ¿no? Exacto. Y por cierto, ¿las respuestas de Nathaniel a Melville se conservan o no? ¿Se han perdido? No, porque Melville destruía todas las cartas que recibía. Anda. Además, la amistad entre ambos se rompió a los 2 años tras la publicación de Moby Dick. No se conocen las razones exactas, pero Herman entró en una etapa muy complicada. El libro fue un fracaso de lectores y de crítica. Se suicidó uno de sus hijos, otros 2 se enfermaron. Decía que tenía arena en la mente. Se puso a trabajar de empleado de aduanas, siguió escribiendo novelas y poesías, pero no remontó comercialmente. Se acentuó su alcoholismo, su carácter irascible. Su amigo en su diario relata la última vez que le vio durante un viaje por Europa. Hace una semana, el lunes pasado, Herman Melville vino a verme al consulado.
pareciéndose mucho a lo que solía ser un poco más pálido y quizás un poco más triste, con su grueso abrigo y con la gravedad y la reserva en las formas que son tan particulares suyas. Melville no ha estado bien últimamente. Ha padecido ataques neurálgicos de cabeza y sin duda los ha sufrido por su continua dedicación a la escritura, que no ha cosechado últimamente muchos éxitos, y sus obras desde hace ya tiempo indicaban el enfermizo estado de su mente. Y más allá de sus fracasos, en sus cartas leemos a un escritor que en privado también era deslumbrante, con reflexiones muy interesantes. A los 60 decía que ya no se preocupaba por nada salvo por los buenos sentimientos y que la dignidad del ser humano no está en el trabajo, sino en el tiempo de ocio. Ya hemos comentado antes que Melville no disfrutó en absoluto en vida del reconocimiento en Moby Dick, pero es verdad que con el tiempo este libro se ha convertido en un fenómeno literario. Bueno, incluso se han conocido gracias a Moby Dick historias reales de balleneros y de ballenas que acabaron inspirando su relato. En este sentido, os recomiendo Siguiendo a Moby Dick, un libro que recopila esas historias de naufragios provocados por ballenas que él tomó como referencia. Destacan dos: el relato que firmó uno de los dos únicos supervivientes del barco Essex, que naufragó en 1820 tras ser embestido por un cachalote. Habían tenido que comerse a sus compañeros muertos para sobrevivir 95 días perdidos en el Pacífico. Y también le inspiró Mocha Dick, una ballena blanca del Pacífico que respondía a los ataques de los arponeros de forma feroz y cuya historia conocemos por las palabras de un explorador. Se conservan cartas también donde el escritor celebra que el ballenero Anne Alexander fuera embestido y hundido en las Islas Galápagos por una ballena. Lo cuenta en cartas a su editor. Es real y verdaderamente una coincidencia sorprendente. No tengo ninguna duda de que es el propio Moby Dick, porque no hay ningún relato de su captura después del triste destino del Pequod hace unos 14 años. Dioses, me pregunto si mi arte malvado ha resucitado a este monstruo. Moby Dick se había dado la vuelta, y ahora venía a por las 3 tripulaciones, agitándose a una velocidad furiosa, casi en un instante. Por así decirlo, corriendo entre los botes con las fauces abiertas y la cola batiendo, ofreció una batalla espantosa por todos lados, y sin importarle los hierros lanzados contra él desde cada barco. Parecía solo intentar aniquilar cada tabla separada de la que estaban hechos esos barcos. Los botes lo eludieron por un tiempo, mientras que todo el tiempo el eslogan natural de Ahab hizo pedazos todos los demás gritos excepto el suyo. La verdad es que escuchando antes la carta y ahora este fragmento del libro de Moby Dick vemos que está todo conectado. Bueno, oye, y otra historia que seguro que habría inspirado a Melville es la de los balleneros vascos, que estos fueron pioneros y muy hábiles en la caza de ballenas, tanto que, y esto me llama muchísimo la atención, legalmente, hasta el año 2005 en Islandia, hasta el 2005, que es anteayer, se permitía matar vascos para que no pescaran en aguas que consideraban suyas. Sí, 400 años después, lo contamos aquí en La Ventana, hubo un encuentro internacional en Islandia para levantar la norma y recordar que en 1615 los isleños se cargaron a 32 marineros vascos cuyos barcos se habían perdido en un fiordo durante una tormenta. Los masacraron. Un sabio islandés de la época, John Gudmundsson, documentó y relató los hechos. Le costó el exilio. El investigador vasco Xavier Irujo ha traducido sus textos a varios idiomas. Un corte cruzó su rostro bajo los ojos. Luego, rápidamente, de nuevo cerca de su corazón, lo atravesaron con el pico. Se quedó dormido en el abrazo de la muerte esa noche. La cabeza del joven fue partida en dos y sus piernas cortadas a la altura de las rodillas. Esos 3 compañeros se defendieron valientemente, pero murieron todos esa noche. Y la semana pasada, Carlas... No tiene desperdicio. Es tremendo. La semana pasada estuve en el puerto de Pasaia, en Donosti, viendo el Museo de la Factoría Marítima Albaola, que tiene referencias a Moby Dick y a los viajes de estos balleneros vascos, y donde están terminando una réplica utilizando técnicas tradicionales del ballenero Nao San Juan. Esto lo comentamos un día con Paco Nadal. Sí, me acuerdo. Que hace ya un montón, desde 2014. Este barco se hundió en las costas de Canadá en 1565 con casi 1000 barricas de aceite de ballena. El barco ya estaba evidentemente repleto y pues una noche dejaron el barco amarrado a un muelle y parece ser que vino una tormenta y se la llevó. ¿Qué pasó? Chocó contra un iceberg
y se hundió, más o menos como el Titanic. Me contaron que los arqueólogos pudieron localizar los restos de este barco en el fondo del mar gracias a los mapas y documentos que encontró en Archivos Históricos de Euskadi la investigadora canadiense Selma Hasley. Gracias a ella conocemos esta historia, la de un juicio posterior que enfrentó a marineros y armadores que consiguieron recuperar parte de la carga con otro barco. La idea es que el barco de Albaola imite el viaje original en 2025. No habrá, afortunadamente, caza de ballenas. Y el presente y el futuro, Carlas, pasa por cartas como la de esta niña dominicana dedicada a una ballena. Cuando te conocí en Samaná quería verte más de cerca, pero me explicaron que vienes a nuestros mares en viaje de luna de miel y maternidad al mismo tiempo y no debemos molestarte. Por eso lloré tanto cuando supe que algunos países tienen permiso para cazarte. Leí que la cacería estuvo prohibida porque estás en peligro de extinción, o sea que cuando salgas del peligro te seguirán matando. Es monstruoso que solo el peligro te salve del peligro. Otra cosa que no entendía es por qué tienes que ir a veranear tan lejos a esos mares tan fríos. Papi, que sabe mucho de esas cosas, me explicó que en los mares del norte hay más comida. Además, que la migración es algo que está escrito en tus genes y para ti es tan normal como la respiración. En cuanto al frío, supe que tienes un abrigo de grasa bajo tu piel que te protege de esas aguas heladas. Me gustaría que esta carta la leyeran los niños de los países que cazan ballenas. Tal vez la salvación de las ballenas se logre a través de los niños, que no somos aún cómplices de la muerte. Tienes que cuidarte. Zambúllete hondo, aguanta la respiración y nada fuerte. No dejes que te alcancen. Quiero verte de nuevo en primavera. Tu amiga siempre, Silvia. Pues tienes razón con lo del futuro y los niños, ¿eh? Bueno, hay que recordar que las ballenas, además de por la caza, están amenazadas por el cambio climático, los plásticos, la sobrepesca, el tráfico marítimo, la contaminación creciente del mar. Y recordad también que son imprescindibles para equilibrar los ecosistemas marinos. Mira, hemos dicho que este Día Mundial de las Ballenas y los Delfines se creó en 1986. 2 años después, Roberto Carlos escribió una canción que nos viene al pelo y que hoy nos sirve para cerrar la ventana. Hasta mañana. Un beso. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si
existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.